Hola, bienvenidos a Big Left, Centinela de los últimos tiempos. Aquí estoy con mis gatitos que están ahí jugando, los huevones. Son muy buenos gatitos, muy buenos, ahí están. Me acompañan siempre. Y estoy con mi flor. Tengo una flor ahí, que es una rosa solitaria. Y ahí me acuerdo de Gastón Sublet, ese filósofo que más que el filósofo amateur, sin título, pero que hablaba de la sabiduría, el sabor, saborear, y hablaba que me dijo, tú eres un principito, tú vives en tu planeta y vas a visitar a distintos personajes del mundo y cada uno tiene su especialidad, su particularidad. Y ahí está mi rosa blanca única que yo cuido en este planeta principal. Hoy voy a eh, fallar en mis promesas y en esas cosas que digo tan categóricas y taxativas que nunca más voy a hablar de política contingente. No, me veo obligado, me veo en la obligación moral, patriótica, a ver si conquisto un par de votos para el señor José Antonio Cast. ¿Por qué digo eso? Porque en los comentarios del video que hice sobre que Chile está lleno de flaites, y es verdad, todos me decían que bueno, muy buenos comentarios a todo esto, excelentes comentarios. Tanto así que me sentía pequeño ante el despliegue de la pluma, de las finezas del corazón, de la nobleza del espíritu, de tantas personas de bien que hay en esta patria y que se quejan y que se sintieron identificados con el título del video. Chile está lleno de flaites. Me escribieron desde Canadá, desde Australia, desde Europa, desde Argentina, pero sobre todo de Chile, hasta un limeño. Y todos entendían lo que es la palabra flight, parece que se ha internacionalizado. Ahí está mi rosa. Y muy buenos comentarios, más de 1000 comentarios, de los cuales diría que hay 500 con desarrollo de ideas, con argumentaciones, con expresiones de nobleza de alma. Entonces estoy feliz con la gente que sigue este canal. Yo dije, bueno, es una bendición tener este tipo de seguidores. Ya quiere venir para acá. Este es totalmente salvajito, este huevón. Se va a ir. Eso, eso, mierda. El otro no, el otro es dado. Par de compañeros que tengo. Entonces, primero, dije que no iba a hablar más de política. Tengo que hablar de política. Obligado por las circunstancias. Y dije que no me iba a repetir, me tengo que repetir. Hice un video hace unos meses hablando de Parisi y de la señora Pamela Giles. Entonces, tengo que repetir ese video. Lo borré porque no me gusta estar repetido. Así que lo borré el video, no lo escuché. Lo dije, esto no está bien, vamos a hacerlo mejor o más sobrio, sin caer en faltar a la caridad, pero es muy difícil no faltar a la caridad en estos casos. Es difícil estar correcto y ponderado cuando están las pasiones. Entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes, como he aprendido al tener hijos, la generación de los 2000 es una generación que busca una identidad. Por eso que estaban las tribus urbanas. Las tribus urbanas era una identidad. Entonces ahora uno dice, yo soy libertario progre, yo soy libertario paleolibertario, yo soy tradicionalista católico, yo soy conservador, qué sé yo, no tengo idea. Hay tantos nombres. Y se pasean entre esos nombres, entre esas identificaciones, y finalmente se quedan con una, y esa identificación es muy rigurosa y condenan, por ejemplo, a José Antonio Cast, lo condenan por globalista, traidor,
Y yo mismo dije en este canal, lo condené muchas veces por globalista, por traidor y todo lo demás. No estoy seguro si es globalista. Nunca lo acusé de globalista, perdón, pero sí lo acusé de traidor. Hay un video que le puse Cast Iscariote, o sea, como Judas Iscariote, por la traición a las bases cuando se hizo el segundo proceso constitucional, por su tendencia a unirse con Chile Vamos, pero ahora, bueno, hay que unirse todos. Que vengan los de Chile Vamos, que vengan todos, porque tenemos enfrente a una candidata hipócrita, solapada, falsa, muy falsa. Pero la gente no ve eso, no ve la falsedad. Así como que votaron el 20% de los chilenos o de los extranjeros, así están diciendo, votaron por Parisi, un tipo absolutamente repugnante. Y ahí le doy un punto al señor Freire. El señor Freire hizo un video exponiendo todos los pecados públicos de abusos, de estafas y todo tipo de cosas. Está en su canal. Y ahí yo le aplaudo a Ramón Freire. Pero después me dicen algunos, me comentan, ¿por qué le tiene odio a Ramón Freire? No le tengo odio. Lo que tengo es odio, sí, pero no a él. Le tengo odio a la gente que lo sigue, que son gente que sigue este canal, algunos. Y algunos de los que vieron este video, el video anterior, y que me dicen, ¿por qué tú tienes eso contra Ramón Freire? Porque Ramón Freire lo siguen los ignorantes. Porque el tipo habla 3 palabras y se tira un peo. Un peo hediondo. Hediondísimo. Y todos, qué rica la fragancia de ese pedo. ¿Por qué? Porque cada 3, cada 4 minutos está hablando una falsedad, de falsedad absoluta, histórica. Eso me enferma, yo no lo puedo ver. Ahora, ¿por qué lo ves tú? ¿Eres masoquista? No, porque he vivido con una persona que le gustaba el Freire, entonces lo escuchaba, tenía que escucharlo al desayuno y la cuestión. Y ahí lo escuchaba y decía, pero este tipo, ¿cómo puede ser así? Es como si yo les dijera, no, que Arturo Prat no saltó al abordaje. No, Arturo Prat lo empujaron y por milagro no se cayó al mar. Si yo dijera algo así, que no lo dice Freire, lo digo yo ahora de forma fantasiosa, me dirían, oye, pero este tipo... Pero eso es lo que pasa, que la gente no domina los temas. Entonces cuando Freire dice que Jesús es lo mismo que Buda y que Krishna, y hace un sincretismo de religiones, para mí es un insulto a la razón, no a mi creencia, no a mi fe, es un insulto al raciocinio, a la ciencia histórica, etc. Entonces, por eso que yo le tengo mala, no a su persona. Me gustaría que sacara el pañuelito alguna vez, porque él habla como que estuviera volado de pito. Yo sé que él dice que no se vuela, pero él, cuando está hablando, es como estuviera escuchando a un volado de pito, de marihuana, que yo fui volado de pito, perdónenme, harto. Me gustó la marihuana cuando era joven. Y curiosamente nosotros éramos izquierdistas, éramos desconstructivistas, todas las cosas que ustedes puedan pensar negativos, fumábamos marihuana, todas las cosas, pero cuando vino la oportunidad que nos dio el gobierno militar de irnos a matricular, porque había que matricularse para poder votar, nos fuimos a matricular en masa. Nos fuimos todos en masa a matricularnos. Toda la izquierda se matriculó para votar en el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Porque era una ventana que se nos abría para expresarnos. Entonces ahí viene que mi generación valora la democracia y valora el hecho de votar. Pero resulta que ahora fui hace poco a ver a un seguidor del canal joven que él, curiosamente, también fuma marihuana porque joven, todos los amigos son de derecha, son católicos y no votan, no van a votar. No, es que no me interesa. ¿Por qué? No, porque la democracia es una mierda. Ah, chuta, me arrepiento de haber dicho que la democracia era una mierda. Porque se lo toman tan a pecho en su identidad de jóvenes que dicen yo no voy a votar. Y hay otros que comentan que dicen yo no voy a votar por Kast, porque Kast es un traidor.
Ya, ok, sí, yo lo dije que era un traidor. Yo lo he pelado en este canal. Lo he pelado 5, 6, 7 veces. Con videos enojados contra José Antonio Cast. Pero lo que vivimos ahora es algo espeluznante. Otra vez corremos el riesgo de que gane un Boric. Quizás peor que el Boric, o lo mismo que el Boric. Da lo mismo. Estamos dentro. Entonces, ¿cómo no entender el peligro? ¿Cómo no ver la emergencia? La emergencia. Me salió esa palabra y dije, la emergencia, como que emerge algo. No, no es emergencia. ¿Qué es lo que es? Estar cerca de desbarrancarse del abismo. ¿Qué palabra se puede ocupar para expresar esa realidad de peligro, de transformarnos en una Venezuela, en una Nicaragua, en una Cuba? No, es que no. Claro, siempre va a ser el comunismo neoliberal. Hay un libro de mi hijo que se llama El comunismo neoliberal, cortito, chiquitito, es una libreta, pero muy interesante, el comunismo neoliberal. Evidentemente que no vamos a llegar a esas cosas como Cuba, para jamás, pues hombre, ¿cómo se te ocurre? Pero resulta que los ricos, los ricachones de Chile, yo conozco dos, de top 10, top 10, y ellos votaban por la Matei. Y algunos dicen, pucha, con el Cast. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué les gusta que la cosa siga igual? ¿Por qué el Barrio Alto votó por la Matei? Porque están cagados de susto, quieren que todo siga igual. Lleguemos a arreglos con la izquierda, no queremos ningún problema con la izquierda. Están cagados de susto. Creen que los problemas son problemas de demandas sociales. Eso ya pasó, no hay problemas de demandas sociales. En este momento hay cosas más urgentes para la gente del pueblo que votó por la derecha. Las comunas que votaron por la derecha mayoritariamente y el sur que votó por la derecha mayoritariamente con lucidez es porque ven que hay cosas más urgentes, que una plata aquí, otra plata por allá, que cosas que ofrecía la izquierda antiguamente. La Jara va a ir con sus 750.000 pesos, que ese es su caballito de batalla. 750.000 pesos. Imagínense lo que van a subir las cosas en el supermercado si se logra aprobar los 750.000 pesos de sueldo mínimo. No va a haber, va a haber una catástrofe económica. Por favor, es terrible. Sí, es que hay que tener dos dedos de frente y saber un poquitito de economía, nada más. Si no, hay que ser un genio de la economía. Ya, carajitos, ¿qué quieren cariño? Vengan para acá, ven para acá, huevón. Entonces me acuerdo cuando Gastón Supplet decía que yo era como un principito. Muy bien, y después conversando sobre la Pamela Giles me decía, la Pamela Giles es tremendamente inteligente. Era alumna de él, y yo era alumno de él también. Entonces, las intervenciones en clases de la Pamela Giles eran brillantes. Y era tremendamente segura de sí misma, con una ¿cómo se llama esto? La autoestima, una autoestima tremenda. Entraba en el Campus Oriente y era ella la que entraba, como diciendo, yo soy la más rica de todas las mujeres que hay en este Campus Oriente de la Universidad Católica. Que había mujeres lindas, bellas, esculturas preciosas, por miles, diría por lo menos un par de miles de bellezas. Y ella llegaba y entraba por el patio principal y aquí vengo yo. No solamente soy la más linda, sino que soy la más inteligente. Y no solamente soy la más inteligente, sino que soy la más culta. Y no solamente soy la más culta, sino que soy una militante. Y estoy por la causa revolucionaria. Y yo voy a transformar el mundo. Tremenda mujer. Tremenda mujer. Y todos quedábamos, era como un juego de palitroques, o sea, caíamos todos así, ahí vino la Pamela Giles, era hermosa, se echó a perder tremendamente, porque el diablo, el demonio,
te hace subir, pero después te cobra y te cobra pesado. La factura del demonio es dura. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo ya sé que Parisi es un tipo terrible. Y Freire habló de las cosas pencas de Parisi, pero ¿por qué no influye en la votación? Porque los que ven a Freire son de Kaiser o de Kast. Los que ven este canal también son de Kaiser o de Kast. En 80% Kaiser, 20% Kast. Es así. Entonces, no sacamos nada yo no saco nada con empezar a hacer una lectura de todos los defectos y todo lo malo que es el señor Parisi. Yo puedo decirle lo que yo sé, porque yo compartí con la señora Pamela Giles actividad revolucionaria. Nos subíamos a las micros, aplaudíamos, cantábamos canciones revolucionarias, repartíamos panfletos. Después, en las esquinas, en plena dictadura, por favor, en plena dictadura. Hacíamos esas cosas. Ni nerviosos nos poníamos, ni miedo nos daba. Recorrer las torres del San Borja, recorrer las torres de Apoquindo, repartiendo panfletos. Activismo del Partido Comunista. Y no ha cambiado ella. No ha cambiado. Ella es oportunista, es un demonio. Gastón Sublet decía, ella puede ser una santa, como una santa o una terrible, un demonio. No dijo eso, pero otra cosa. Entonces, ella fue desde los comienzos del año 80, del 78, 79, 80, fue creando lo que era ese feminismo de tercera ola, que es un feminismo que va en contra del hombre, a castrarlo. Es un feminismo que destruye al padre de familia. Ese es el feminismo que estaban trabajando junto con otras que no quiero nombrar porque se me pueden ofender si que llegan a saber que las estoy pelando. No doy nombres, pero yo sé, yo vi eso, estuve con ellas. Tuve una polola de esas y estaban todo el tiempo en una mesa redonda como brujas ahí viendo cómo iban a expandir ese veneno que al día de hoy está por todos lados. Después estuve en Europa autoexiliado y cuando regresé me encontré con Pamela, que ya se había recibido de periodista y estaba trabajando en la revista Análisis, que la dirigía el señor Paulsen. En una casa estupenda, pues hombre, en la Reina Alto. Ahí estaba la casa de Paulsen. Una fiesta fantástica, pues hombre, en plena dictadura. Una revista que se llamaba La Revista Análisis, que hablaba y pelaba y hablaba 1000 cosas negativas de la dictadura, del régimen militar, por favor. La revista Análisis. La revista Análisis. Y estaba la APSI, que era más moderada, era como lo que se llamaría el socialismo democrático, la APSI. Y el Análisis era cruda, era terrible, hablaba de las cosas que hacía la CNI y del Brito que hacía unos venenos en Uruguay que envenenaba a este y al otro y los que desaparecían y que esto que el otro. Lo mismo que el Escucha Chile de la radio Moscú, que se escuchaba todos los días en las casas. Escucha Chile, Radio Moscú, la radio cooperativa, todo el día la radio cooperativa. El que no tiene opinión, el que no está informado no tiene opinión. Radio cooperativa, radio chilena, las radios combativas, dando noticias de la huelga de hambre de los pesqueros ahí en San Antonio, que otra huelga de hambre en otro lado, barricadas y manifestaciones en la población Lo Hermida, y vamos para adelante, no decían compañeros, pero vamos para adelante. Información todo el día, información combativa, todo el tiempo, años de años. El año 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Pasaron todos los años de la dictadura, todo el día, 24/7, todos los días, toda la semana,
haciendo propaganda contra el régimen militar. Y se le llama al régimen militar dictadura. Cuando estaban esas dos radios todo el día, estaba la revista Análisis, la revista APSI, la revista Hoy, el diario La Época, el Fortín Mapocho, y todo en un kiosco uno podía ver todo tipo de pasquines de extrema izquierda en plena dictadura. O sea, libertad de expresión total. Bueno, eso es lo que les puedo decir yo, que la Pamela Giles desde aquellos tiempos era comunista, y no solamente era comunista, sino que estaba ella en un trabajo intelectual, pues como he dicho, es brillante, un trabajo para comenzar lo que se llama la deconstrucción, que en el fondo es lo mismo que destrucción, deconstrucción. Libertinaje sexual, teórico y práctico. Ella era teórica y práctica, porque la praxis te lleva a una mejor teoría. Por lo tanto, ella practicaba el libertinaje sexual para tener una mejor teoría de deconstrucción de los valores tradicionales de familia, tradición, patria, propiedad, etc. Familia monogámica. Entonces, eso es lo que yo puedo hablar de lo que conozco, lo que yo viví. Entonces, no me voy a dedicar para mí, Parisi no hay que pescarlo. O sea, ojalá que nadie pesque sus propuestas. No hay que pescarlo. Parisi no hay que pescarlo. Hay que ignorarlo. Ojalá, si él llamara, por ejemplo, a José Antonio Caz, que no lo pesquen al tipo. Es un tipo que lo vamos a tener en la papeleta en 4 años más y que va a estar durante estos 4 años tratando de hacerle daño al gobierno de José Antonio Caz. Le va a hacer daño si es que sale a José Antonio Caz, porque hay gente que votó a Matei que dice, no, es que no me gusta votar por los fallos. Hay gente de los Kaiser, de los que siguen a Kaiser, que dicen, no, yo no voy a votar por José Antonio Caz porque es un traidor y un globalista. A mí no me consta que sea globalista. Puede ser. Pero prefiero ese globalista a los otros. O sea, por favor. Es que estamos llenos de teorías conspirativas. Entonces los jóvenes están con esa ansiedad, esa necesidad de tener una identidad ideológica y se quedan con esa identidad. Y si esa identidad les dice que hay que rechazar y votar nulo o rechazar a esto porque no es exactamente mi identidad, entonces yo digo, ¿cómo es posible? Y puedo hablar la palabra que siempre digo aquí, huevón, que no es con H, es con W y B larga. Huevones. Porque no conocen, no saben lo que es el comunismo. Porque no se han instruido, no se han informado del comunismo. Si es algo tan evidente que yo digo, ¿cómo puedo estar hablando de esto? Ahora, hay otros que me criticaron, me dijeron que yo era soberbio, porque decía, ¿cómo mi voto va a valer lo mismo que el otro? Yo estoy hablando simplemente de que debería haber un puntaje para poder acceder a votar. Incluso cada voto puede valer más. Si hay una persona que genera empleo, que es empresaria, que está casada, que tiene un matrimonio, que tiene hijos, y contra más hijos tiene, más votos vale, más puntaje vale su voto. Estamos hablando de una cosa utópica porque no se puede hacer, porque la gente se pondría enojada porque en todo el mundo funciona el sistema democrático de una persona, un voto, una persona, un voto, que no es injusto. La justicia dice dar a cada uno lo que le corresponde, dar a cada quien lo que corresponde. Entonces, si una persona es estudiada, es un profesor universitario, es un profesor de colegio y tiene hijos y hizo el servicio militar, va sumando puntajes. Pero aquel que no ha hecho nada, que no sabe nada, no puede votar, no puede tener derecho a voto y su voto no vale ni uno. Es tan simple. Entonces dicen, no, es que el ser humano no tiene capacidad para elegir un gobernante. Evidentemente nos equivocamos. Imagínense que el sistema de elección que tiene la Iglesia Católica,
que llegan los cardenales. Imagínense lo que es un cardenal, un tipo que ha pasado por un montón de estudios, que de sacerdote llegó a obispo y de obispo fue nombrado cardenal, y sin embargo se hace un cónclave, y en estos últimos 2 cónclaves salió un tipo horrible como es el Papa Francisco y el tipo que está ahora, el Papa León XIV. Entonces falla también, evidentemente. Todo tiene fallo. Una, una democracia con voto censitario fracasa también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tuvimos voto censitario cuando fue el régimen portaliano, llamado así portaliano, que lo instauró más bien don Joaquín Prieto Vial, primer presidente de Chile decente y bueno, que impuso toda una serie de transformaciones, y Chile comenzó a partir de 1830, 1831, el 18 de septiembre que asume Joaquín Prieto Vial, y después con la Constitución del 33 y vamos para adelante, Chile fue como un avión, se disparó. Después vino Bulnes, después vino Montt, 3 presidentes extraordinarios, José Joaquín Pérez, Errázuriz Zañartu, Aníbal Pinto, vino la Guerra del Pacífico, ganamos la Guerra del Pacífico de forma espectacular, y después, etcétera. Domingo Santa María, José Manuel Balmaceda, y viene la guerra del civil del 91. Son 60 años. Pero en esos 60 años, los liberales, que eran en el fondo, se les llamaba los pipiolos, porque cuando llegaban eran gente más bien de medio pelo algunos, y que llegaban a pedir como los pollitos, entonces los pollitos decían pío, 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 entonces pipiolos, pío, 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 porque llegaban a Santiago del campo, gente de la línea de Ramón Freire, que Ramón Freire fue varias veces presidente, director supremo, lo llamaban, él renunciaba, era un tipo muy noble, era un tipo sin ambiciones políticas y una persona muy decente, pero resulta que se necesitaba otra cosa, y finalmente Freire fue derrotado en Lircay por Joaquín Prieto, que era un tipo no tan decente, era más bien astuto, pillo, no cumplía sus compromisos, no cumplía con su palabra, era tremendo, pero él lo que quería, el objetivo era derrotar a los pipiolos, a los liberales, que era como la izquierda de la época, que habían hecho fraude electoral. ¿Quién comenzó a hacer fraude electoral en los años 20 del siglo XIX, en los 1824, 25, 26, 27, 28? ¿Quiénes hicieron fraude electoral? Los pipiolos. A pesar de que tenían mayoría, hacían fraude electoral. Y después los pelucones, o sea, los conservadores, dijeron, vamos a hacer nosotros también fraude electoral. Y se pusieron a hacer intervención electoral, y el presidente elegía a su sucesor, y se hacía un intervencionismo electoral, y al mismo tiempo estaba el voto censitario, y vino la revolución de 1851, que venía también con esto de la sociedad de la igualdad, Francisco Bilbao, Santiago Arcos, que eran pijes, eran cuicos, eran pijes que se imbuyeron de las ideas liberales de Europa y de la revolución de 1848 en Francia, que cuando Francia estornuda, toda Europa se resfrió, y hubo revoluciones en Viena, en Alemania por la independencia. Surgieron en ese momento los nacionalismos en paralelo con las ideas libertarias. Toda Europa se resfrió con el estornudo y el resfriado de 1848 en Francia, que fue un resabio de la Revolución Francesa, la Segunda Revolución Francesa. Entonces, ahí viene la sacada de tajada, o sea, fueron de a poquito por lonjas, como si uno tiene un arrollado de guaso y va sacando en una lonjita y otra lonjita. Entonces el sistema portaliano, un sistema autoritario, un sistema con sufragio censitario, mayores de 25 años, solamente los que menores de 25 años pueden votar, solamente los casados, que tengan propiedad, que tengan una algo. No cualquiera podía votar. Sin embargo, fueron aumentando la capacidad de los electores, pero dentro de todos estos aristócratas, de estos pijes, estaban las ideas revolucionarias,
porque de dónde viene la gente del pueblo no tiene ideas revolucionarias, ellos simplemente son sencillos y humildes, hasta que llega el revolucionario medio pelo de la clase media baja, que picado, enojado, resentido con las clases altas, envidioso de la clase alta, de los nobles, que lo que hace su discurso revolucionario a las masas campesinas, a las masas obreras. ¿Y qué pasó? Que empezaron de a poquito a ganar terreno durante esos 60 años los liberales, hasta que al final, curiosamente, estábamos con Aníbal Pinto, el que comandó la Guerra del Pacífico, era un liberal. Y los ministros que tenía eran de la masonería y eran liberales. Y después el que él nombró como su sucesor fue Domingo Santa María. Y Domingo Santa María era liberal, que estaba por la separación de la iglesia del Estado, que en esa época era muy importante, los cementerios laicos, cementerios civiles, el matrimonio civil, cosas así que nosotros vemos como algo ridículo, pero en esa época era una pelea muy potente. Y ¿quién defiende el sistema portaliano finalmente? Es José Manuel Balmaceda, un liberal, en pelea con otros liberales. Impresionante. Entonces el voto censitario tampoco sirve. La democracia no sirve, elegir no sirve, pero si nos vamos al otro postulado que dice la monarquía, sí, claro que sirve la monarquía de los patriarcas, de Isaac, de Jacob, de Abraham, los patriarcas, el patriarca Jacob con sus hijos, sus esposas, su ganado. Después los jueces, que eran como reyes territoriales, y finalmente con Samuel viene el rey David. Pero no solamente pasó eso en Israel, porque Israel lo que hacían era mirar, los israelitas miraban al resto, igual que los chilenos, en ese sentido se parecen a los chilenos, los israelitas decían, mira lo que hacen los otros, queremos hacer nosotros eso. Y Dios les dice, Yahvé le dice al profeta Samuel, pero si están bien así con los jueces, con ese poder territorial, ese poder fragmentado en familias, en tribus, está bien eso. No, es que el pueblo quiere tener un rey. Ah, cresta. Dice Yahvé, pucha, hay que darles un rey. Ya, anda a buscar, y si fueron a buscar al Saúl, se llamaba, no, se llama Saúl, creo, que era un carajo, un tontorrón. Y después viene David. Pero eso que pasó en Israel, pasó en Egipto, pasó en los sumerios, en los acadios, en los babilónicos, en los persas, en los griegos, en todas las polis griegas. Pasó en Roma, pasó en China, pasó en Japón, pasó en la India, hasta que se construían los grandes imperios, Chandragupta Maurya, unificando distintos, porque después de las polis, las ciudades-estado se van. Hay una ciudad-estado, estaba Ur, en Sumeria, Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Kish, distintas ciudades-estado, en lo que ahora es la desembocadura del río Tigris y el Éufrates, antes de llegar al Golfo Pérsico, porque eso se ha ido rellenando con material sedimentario de miles de años. Entonces, viene una ciudad-estado y conquista las otras. Y finalmente viene un imperio y se mantiene la herencia. Pero si nos vamos, por ejemplo, a nuestras tragedias, está el matrimonio de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, que se unen las dos coronas, y después de mucho pelear aquí, pelear allá, contra la Beltraneja, que esto, que el otro, más allá, tenían qué sé yo, una larga historia. Y finalmente se funda España, y viene el nieto, después viene la Juana la Loca, que no pasa nada, Felipe el Hermoso, pero viene el nieto, que era Carlos I, Carlos V de Alemania, después fue emperador de Alemania, era un tipo poderosísimo. Y por una maravillosa gracia de Dios, llegó Felipe II, un gran monarca que luchó contra
los herejes en Inglaterra, quiso conquistar Inglaterra y no pudo para poner un trono católico, luchó contra los herejes de Holanda, que eran de esta, ¿cómo se llama esta cuestión? Pucha, se me olvida el nombre, es muy famoso. Está Calvino, los calvinistas. Peleó contra los calvinistas en Suiza, en Alemania, en Francia, etc. Después viene Felipe III, en plenitud, porque Felipe III hereda también el reino de Portugal, que se incorporó a la corona en 1581, porque el rey Sebastián murió en una batalla en Marruecos, porque los portugueses eran otros locos, maravillosos los portugueses, peleando en la India, peleando en el Golfo Pérsico, peleando en el Mar Rojo, peleando en Etiopía, peleando en Marruecos, por la causa católica. Impresionante. Esos eran los portugueses. Y son incorporados, entonces tienes tú Portugal, tienes España, tienes el reino de Nápoles, Sicilia, Milán, Génova, tienes todo Brasil, todo el continente americano. Todavía ni siquiera se fundaban las colonias inglesas y francesas en el Quebec, en lo que es ahora Canadá, en lo que todavía no llegaban los holandeses a fundar Nueva Ámsterdam, que es Nueva York. Después se cambió el nombre a Nueva York, porque Nueva York tiene dos diseños. Primero está el diseño anárquico de calles en la punta de Manhattan, en la punta este de Manhattan, donde está lleno de una enrevesada de calles. Y después viene el orden de los británicos. Y ahí está la Babilonia del Apocalipsis. Esa es la Babilonia del Apocalipsis, donde están todas las razas, todos los credos, todos los negocios, el culto al dinero. Ahí está Nueva York, que va a ser desaparecida, según el Apocalipsis, en 1 hora, o quizás en menos. Entonces, viene Felipe III, y ya no es tan competente, tenía que tener un valido. El valido era como el ministro del Interior. Entonces el valido empezaba a manejar, era el que dirigía, pero a veces había validos buenos y había validos malos, así como había reyes buenos, reyes malos. Después viene Felipe IV, que se le llamó el rey planeta, porque llegó a su máxima expansión, pero donde él perdió muchísimos territorios y fueron derrotados, porque en el fondo España estuvo peleando. Imagínense cómo estaba el Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense a Hitler con el Tercer Reich peleando contra la Unión Soviética, peleando contra Estados Unidos, contra Francia, que ya la había derrotado, pero quedaba el llamado Ejército Libre de Francia, Inglaterra, peleando incluso contra Brasil, contra la India, porque la India servía y pasaron hambre, los hindúes pasaron hambre, porque fueron explotados por Churchill y por Inglaterra para sostener la causa de la guerra. Entonces, medio mundo estaba, Australia, Nueva Zelanda, peleando contra el Tercer Reich de Hitler. Y esos fueron, ¿cuántos años? 3, 4 años de guerra. Fueron 6 años de guerra, pero cuando estuvo peleando contra todos, en una situación de defensa, fueron 3, 4 años. Eso pasó con España. El Imperio Español estuvo peleando todo el siglo XIX de forma agresiva, expansiva, como la primera potencia mundial, y después en el siglo XVII manteniendo esa pelea permanente, pero perdiendo en todos los frentes, porque era pelear en todos los frentes. Imagínense lo que es pelear en Manila, tres galeones salir a enfrentar a 18 navíos holandeses que ya se habían apoderado de las posesiones de las islas de las Molucas de los portugueses, ya habían tomado posesión de todo lo que era la zona de la Indonesia y fueron a por más, fueron a por Manila. Y ahí el gobernador, aislado de la corona española,
aislado de Nueva España por un viaje de un año prácticamente, meses viajando, estos galeones con el escorbuto que los mataba a los pobres, y ahí esos tres galeones los armó el gobernador y se fue a enfrentar contra 18 barcos holandeses y los venció en 3 batallas. Vencieron a los 18 barcos holandeses, que eran superiores en número, en cañones, en hombres y en modernidad de barcos. Había detalles que hay que hablar, claro, la madera de los galeones era de una madera de una planta tropical, que era durísima. Entonces eran verdaderas fortalezas flotantes, con muy poca movilidad, pero muy difícil de ser tomados al abordaje, porque eran galeones altos, con torreones arriba, desde donde podían disparar los arcabuces, ya no arcabuces, sino que mosquetes, los soldados españoles desde arriba, y poder reprimir los intentos de abordaje. Es decir, la cantidad de batallas heroicas. Se puede afirmar que España ha sido la nación más heroica de la historia de la humanidad. Sí, absolutamente. Se puede decir, bueno, aquí, y los serbios que derrotaron a los otomanos y después derrotaron a los austrohúngaros que se refugiaron en la isla de Corfú, pero después volvieron, y después en la Segunda Guerra Mundial le hicieron una tremenda guerra a la Wehrmacht de Hitler. Momento, estamos hablando de cosas grandes, majestuosas, cósmicas, incomparables, como puede ser el Imperio Español. Y después vino Felipe IV, ¿y qué pasaba? Que todos entre ellos se casaban entre puros Habsburgos. Sí, era una familia que llevaba desde comienzos del milenio mezclándose entre sí. Entonces tenían esta pera para abajo, eran papiches. Entonces, Carlos I o Carlos V de España, después Felipe II, Felipe III menos, pero después Felipe IV, así también con la pera para adelante. Y viene Carlos II, el hechizado, lleno de problemas, lleno de enfermedades por esta endogamia de los Habsburgo. Endogamia espantosa entre primos hermanos, todo el rato, primos hermanos, un siglo, otro siglo, hasta que al final ya no podía más. Carlos II no fue posible, él no pudo reproducirse, no era fértil, y tenía el hechizado, porque tenía un montón de problemas, y a pesar de todo mantuvo la dignidad de su cargo, y era un hediondo que no se lavaba para nada, espantoso, hediondo. Bueno, ya empezó esa época, esa moda que llegó después, ya estaba gobernando Luis XIV en Francia. Había estado Luis XIII con Richelieu traicionando a la cristiandad, y llegó Luis XIV, y Luis XIV le tenía miedo a lavarse, entonces todo era una hediondez. Versalles era una cosa hedionda, Versalles nadie se lavaba, porque imitaban al rey. Y el rey andaba con peluca porque era pelado, Luis XIV era pelado, se puso una peluca. Y finalmente todos esperan que muera Carlos II para desatar la gran, formidable, espectacular guerra de sucesión española que se enfrentó toda Europa por conquistar ese trono. Y ahí está el rey español, el Borbón, Luis XIV, que nunca dijo yo soy el Estado, l'état c'est moi, no, eso lo inventaron. Él nunca dijo yo soy el Estado. El rey Sol. Es cierto que, bueno, si nos ponemos a hablar de Luis XIV, yo tengo un video de Luis XIV en este canal. Y Carlos II, lamentablemente, la dinastía se pierde. Y viene en 1700, en el año 1700 al 1714, pero más o menos hasta el 1710, es una guerra se unieron los ingleses con los Habsburgo en contra de Francia, y los holandeses también. Entonces había alemanes, había austríacos, había ingleses y holandeses unidos para derrotar a Francia.
Y Francia ganó en una batalla espectacular, sorpresiva, porque Luis XIV mandó a su mejor general, que era un perro de presa, que fue persiguiendo al destacamento inglés, lo cercó, lo destruyó. Y después de destruir al destacamento inglés, que había una serpiente larga de tropas, de miles de tropas, que eran superiores, eran 30.000 hombres de la alianza de los Habsburgo y los Borbones. Ahí estaba el famoso Felipe V. Y Felipe V fue un héroe. Peleó en esas dos batallas adelante de la caballería. Fueron dos batallas en 2 días. Primero destruyeron al contingente inglés y al día siguiente dieron marcha atrás y volvieron sobre sus pasos. El resto del ejército aliado, que era superior al ejército francés, y al ejército francés, que tenía tropas españolas, porque los castellanos apoyaban a Luis, a Felipe V. Y viene Felipe V, maravilloso, pero Felipe V después se pone loco, le viene una esquizofrenia, y andaba desnudo por el palacio, hablando cabezas de pescado, hablando cosas locas. Y más encima después, como era nieto de Luis XIV, muere Luis XIV, había un problema de sucesión. Él viajó a París para él, despreciando la corona española y apreciando la corona francesa. Fue a Francia para ver si él podía ser el rey de Francia. Dejó uno entre medio. Entonces el reinado de Luis XV, y después viene el hijo, Carlos III. Carlos III expulsa a los jesuitas en 1767. Un crimen de lesa humanidad sobre toda la América hispana, sobre todo sobre la Nueva España, sobre todo sobre lo que es ahora Texas, Nuevo México, Arizona, California, donde los jesuitas tenían lugares de misiones y iban catequizando y evangelizando a los indígenas. Es decir, el indio Jerónimo, el famoso indio Jerónimo, que se enfrentó al 7º de caballería de Estados Unidos, del hombre blanco, anglosajón, protestante y aniquilador de los pueblos indígenas, aniquiló a Jerónimo y ellos hablaban español y eran católicos. Y en Paraguay fue un crimen lo que pasó en Paraguay, porque la mejor obra de la cristiandad durante estos 2000 años fueron las misiones de Paraguay de los jesuitas. Una maravilla. 2 jesuitas, una población, una aldea con 2 jesuitas, una iglesia, distintas orfebrería, ¿cómo se llama esto? Manufacturas de distintos tipos de manufacturas. Y las misiones del Paraguay. Las misiones del Paraguay es la obra más hermosa de la cristiandad, que por motivos de lo que diríamos ahora, esa palabra asquerosa que me carga, que se llama lobby, por influencias, intereses de los portugueses, que estaban en la zona de lo que es ahora Santa Catalina, expandiéndose y capturando indígenas para esclavizarlos, y por el lado de Misiones, por el lado de Entre Ríos, los españoles maluros. Y ahí está, les ruego que vean la película que está en internet, La Misión. La Misión es una película que muestra esa realidad tan bien hecha. O sea, les recomiendo esa película. Es una película católica de primer nivel, preciosa. Y el rey se le ocurrió, por las ideas de la Ilustración, Carlos III, hacer aquello. Y profundizar el absolutismo de los Borbones. Los Borbones franceses profundizaron el absolutismo que heredaron de Luis XIV, Luis XV. Se enfrenta a Inglaterra, es derrotado. Nosotros también vamos con Luis XV peleando, y después viene Luis XVI enfrentándonos con Inglaterra por la independencia de las 13 colonias.
Y ahí queda Francia endeudada, señores. Ahí queda Luis XVI endeudado por la guerra contra Inglaterra, por la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Error, grave error. ¿Cómo vas a estar tú apoyando una causa ideológicamente contraria a la monarquía? Y tú como monarca absoluto haces lo que quieres, has destruido todo el engrase que había entre los criollos de Hispanoamérica y los criollos estaban engrasados, estaban edulcorados, estaban eh, arropados por la compañía de Jesús. ¡Ay, Jesús, qué linda compañía! Eso era la bisagra entre el poder absoluto de los Borbones y los poderes locales, que estaba lleno de poderes locales, los distintos cabildos, los cabildos en cada ciudad, había poderes locales y había poderes económicos de clase de la burguesía criolla, de los hacendados y de los negociantes criollos, que éramos todos. Por ejemplo, en Chile, cuando uno lee la independencia, se dice, pero ¿qué hacía este guatemalteco acá? Irizarry, que gobernó Chile un día, estuvo un día gobernando a Chile, en la Patria Vieja en 1814, un día gobernó Chile. Este señor Irizarry era guatemalteco, de una familia importante de Guatemala. ¿Y qué hacían los argentinos? Los argentinos eran chilenos, y los chilenos eran argentinos. Entonces, Manuel Blanco Encalada, primer presidente de Chile, argentino. ¿Cómo se llama después de Cancha Rayada, el que salvó a Chile, o sea, salvó a la causa separatista, era de las Heras, Gregorio de las Heras, que salvó un resto en Cancha Rayada, no porque pelearan, sino que se quedaron callados. Pasaron los realistas atacando a las tropas en la noche y ellos se quedaron callados. Y ahí se fueron ordenadamente Gregorio de las Heras, y al que hablaba o murmuraba y al que quería los fusilaban. Y así mantuvo la disciplina y así se salvó, después de Cancha Rayada, el ejército de los Andes de San Martín, porque donde estaba San Martín ya estaba O'Higgins. Llegó el grueso del ataque sobre el Cerro Baeza, que estaba todavía ahí en Talca. Estaba Cancha Rayada y ahí llegó el grueso del ataque sobre el Cerro Baeza. Bueno, entonces, ¿qué hacían tantos argentinos? Velarse, que fue a pelear contra el chileno en el sur, un chileno que era a favor del rey, Benavides. O sea que Benavides era un pillo, como chileno, pillo, el tipo, ágil. Y Velarse era como un caballero, un gentleman, porque los argentinos son como medio gentleman, no se ubican, y andaba y iba lento, lento. Y el otro iba rapidito. Huía rápido para reorganizarse y atacar, y contraatacar. Porque los argentinos eran chilenos, los chilenos eran argentinos. Y había sacerdotes que habían participado en la insurrección en Sucre, la primera insurrección en 1809, y llegaron a Chile. Y Camilo Enrique había estado, no sé dónde, no me acuerdo dónde había estado, pero había estado en otro lugar de Hispanoamérica. Y los peruanos eran chilenos y los chilenos eran peruanos. Mucho más que con los argentinos. Los chilenos siempre fuimos peruanos y los peruanos siempre fueron chilenos. Éramos uno solo. Bueno. Y viene Carlos, después de Carlos III viene Carlos IV, o el otro Borbón, huevón. Se metió a pelear junto con Luis XVI por las 13 colonias de Norteamérica. Luis XVI quedó en bancarrota, tuvo que llamar a los estados generales, al clero, a la nobleza y al estado llano, que era la burguesía. Y la burguesía se rebeló en el juego de pelota, en un lugar que se jugaba la pelota, en un lugar muy grande, y ahí juraron hacer una constitución y comenzó la Revolución Francesa. Y después salió con Napoleón, Carlos IV, y después viene Fernando VII, y Carlos IV más encima, la señora no lo quería mucho, se metió con el Godoy era el válido, y el válido hacía pura hueá, el pobre Godoy. Y Fernando VII se rebeló y vino todo lo que es el lío de Aranjuez, que el hijo se quería contra el padre,
Y Napoleón los llama a los dos y a los dos los engaña y mete a José Bonaparte y comienza la guerra de independencia española, donde murieron como 1 millón de personas y 300.000 franceses fueron aniquilados en España. Grave error de Napoleón. Es que Napoleón no era errores, sino que él quería tener toda Europa. Era un ambicioso ególatra ridículo. Ridículo, completamente ridículo. Ya cuando se tiró contra Rusia, ya ahí ya perdió el Oremus. Y con Fernando VII hasta ahí llegamos, porque Fernando VII, cuando vuelve al trono después de la Guerra de Independencia, habiendo ya una constitución de Cádiz, la constitución de Cádiz, había que negociar. No quedaba otra. Había que negociar. Y no negoció. Se fue a restaurar el absolutismo y falló. Falló en Hispanoamérica, falló en la península. Y en la península se estaba organizando un ejército de 20.000 hombres para venir a poner el orden acá y no pudieron zarpar porque los liberales revolucionarios escogieron los barcos más malos que regalaba el zar de Rusia, escogieron los más malos para que no funcionaran. Uno de ellos llegó y fue capturado aquí en Talcahuano, el María Isabel, lo capturaron ahí, una captura preciosa, fue una cosa impresionante, cómo fue aquello. Hay tantos detalles en la historia tan bellos, así tan épicos. El hombre, el ser humano es muy épico, es impresionante la cantidad de heroísmo que hay en bandos y en un bando y en el otro bando. Impresionante. Los realistas que defendieron la María Isabel y los patriotas, los llamados patriotas, los separatistas que capturaron la María Isabel en Talcahuano, esperando un viento favorable, amarrados a la María Isabel que se embancó en lo que ahora se llama la isla Roquand, donde hay ahora unas pesqueras y unos olores espantosos, la isla Roquand, entre Talcahuano, por la bahía de Talcahuano, hacia Penco. Ahí está. Hasta que sopló el viento, insufló las velas de los Higgins y lograron sacar de la estaba ¿cómo se llama esto? Cuando quedan quedó varado en la playa. Entonces la monarquía también tiene defectos. La democracia en todas sus versiones es complicada, porque el hombre es el que está mal en esta cosa. El hombre es el que está mal. Pero en este momento en Chile hemos tenido el peligro comunista en el año 64. A ver, cuando tuvimos primer peligro comunista fue en el año 1932, cuando vino la insurrección de la Armada, o sea, la marinería con los sargentos de la Armada, la oficialidad, las flotas, no sé, a pito de qué, estaba en Coquimbo. Y bajó la oficialidad a una especie de baile, de recepción, de cena en La Serena. Y los marinos dijeron, esta es la nuestra. Tomaron a algunos oficiales, los tiraron al agua y se hicieron de los buques de la Armada. 1932. Y ahí estaba Esteban Montero, que era presidente, fue presidente por muy poco tiempo, pero él llegó y envió a la aviación. Y la aviación bombardeó la Armada. Y se rindieron. Y en Talcahuano, en paralelo, el Partido Comunista hizo una insurrección de la marinería en la base naval de Talcahuano. Y fueron reprimidos también por la misma armada, destacamentos de la Quiriquina. Entonces, ese fue el primer momento en que hubo una insurrección comunista, 1932. Después vino los gobiernos radicales, donde los comunistas estuvieron junto con Pedro Aguirre Cerda, con Juan Antonio Ríos, pero finalmente cuando González Videla llegó al poder dijo, no, a estos tipos hay que
están conmigo, los tengo en los ministerios, están conmigo en el gobierno y me están haciendo un lío en la calle y me están haciendo unas huelgas en el Carbón, en Lota y en Coronel. Entonces, para reprimir las huelgas de Lota y Coronel, que estaban impulsadas por el Partido Comunista, y yo tengo nada más y nada menos que a un suegro con comillas porque no me he casado, pues, pero tengo hijos, o sea, es abuelo de hijos míos. Este suegro me cuenta, porque él fue minero de Lota, y cuenta cómo vino la represión y cómo fue aquello, cómo fue lo de los comunistas, y es un pastor evangélico de derecha, de ultraderecha, minero de Lota, suegro y abuelo de hijos míos, suegro con comillas porque no me he casado. Bueno, entonces, ¿cuándo fue el otro momento? 1964, en que la derecha tuvo que plegarse a apoyar a Eduardo Frei Montalva para evitar que entrara al gobierno Salvador Allende. Y después viene 1970, el gobierno de la Unidad Popular. La Unidad Popular fue lo que todos sabemos, o sea, fue un pecado de ibris, exceso, un exceso tremendo, el pecado de ibris. Las tomas de terrenos, las tomas de fondos, la destrucción de todo lo que era la producción agrícola, industrial, las tomas de industria, los comandos comunales, los cordones industriales, la preparación de milicias y de paramilitares para tomar el poder, la llegada de alemanes de la República Democrática Alemana, de checos, de húngaros, de cubanos que desaparecieron. En los primeros días hubo balaceras. El que vivió eso sabe, yo lo escuché, en mi casa se escuchaban balaceras, en las casas de los amigos, los que estaban en distintas comunas, en todo Santiago se escucharon balaceras. Durante un mes, con mayor intensidad el primero, segundo, tercer día, primera semana. Con un toque de queda completo el primer día, el segundo día tuvimos una salida como de 4 horas a comprar, y después de eso los otros días el toque de queda era a las 7 de la tarde, creo, no me acuerdo, 6, 7 de la tarde. Venía el toque de queda. Y eso fue durante un mes. O sea, hubo una guerra. Lo que pasa es que en esa guerra hubo un ganador con pocas bajas para ellos y más bajas para el otro porque tenían mayor desempeño militar. Es lo mismo que pasa con los bolivianos. Los bolivianos dicen, nos quitaron el mar, que la cuestión, si que el mar, ¿qué mar? Si ustedes no tenían ningún interés en el mar. La administración estaba en San Pedro de Atacama, ni siquiera en Antofagasta. En Antofagasta tenían 50 policías, no había ni un marino porque no existía la marina boliviana, no había militares, había 50 policías al mando de Severino Zapata en Antofagasta, porque lo que le interesaba a Bolivia era la plata que podían, el dinero que podían sacar de los impuestos. De los impuestos a las empresas chilenas, porque casi todas eran empresas chilenas, y en segundo lugar inglesas y de Inglaterra y otros francesas, etcétera, pero más que nada eran chilenas. Y ahí lo que le interesaba era la plata. Entonces no me vengan los bolivianos a decir, no, es que nosotros nos quitaron el mar, si no les interesaba el mar, les interesaba ganar una plata para el gobierno. Antofagasta Cobija, todo eso no les interesó nunca. Tenían su administración en San Pedro de Atacama, a los pies de la cordillera. Entonces, los que son derrotados se quejan y lloran. El ejército chileno derrotó a las insurrecciones mapuche, derrotó a Perú, derrotó a Bolivia y derrotó al comunismo y a la izquierda chilena. Y todos esos andan llorando. Todos esos andan llorando y mintiendo y desfigurando la historia, cambiando la historia. Hoy ya llevo más de 1 hora.
Entonces el peligro comunista se perdió a partir del año 73, después del pronunciamiento militar, y, y comenzó de nuevo el año 83, cuando vino la crisis del 82, vino el robustecimiento de la acción de masas, el trabajo de masas de izquierda, y las masas irrumpieron para la conmemoración de los 10 años del pronunciamiento militar, irrumpieron las masas. Irrumpieron. Y en paralelo ahí está la aparición de la Virgen María en Peña Blanca, que muchos dicen que no, pero yo la he estudiado, he hecho un estudio profundo del tema. Ahí la Virgen se manifestó, lo mismo que se manifestó cuando estaba Franco en Garabandal, en el Escorial, en Umbe, etc. Entonces el comunismo quiso tomar el poder por la fuerza con el Frente Manuel Rodríguez, con 17 estallidos fecales o llamados sociales fecales, las jornadas de protesta que hubo, que eran tremendas, con mucha delincuencia, saqueos, robos, etcétera, destrucción del alumbrado público, destrucción de todo. Yo lo veía estaba viviendo en la cordillera, en una casa de piedra que no tenía ni agua potable ni luz eléctrica. Tenía que ir a buscar con balde el agua potable a una vertiente que había en la cordillera, y desde ahí veía yo en las jornadas de protesta como brochazos de oscuridad iba oscureciéndose la metrópoli de Santiago, con brochazos, hasta que quedaba todo oscurecido. Lo que era un mar de luces, todo Santiago desde arriba, precioso, lleno de luces, empezaba a ser, y la Hormida abajo, tenía yo abajo la Hormida, como tiraban cadenazos arriba, se veían los chispazos en los postes de alta tensión. Entonces vino el atentado de Pinochet y la Virgen ayudó a que Pinochet viviera. Dios ayudó a que Pinochet sobreviviera, porque no habría sido una catástrofe. Y viene finalmente el plebiscito y se entrega todo en orden. Y viene la exquisita y fantástica década de los 90, donde el Fukuyama decía, se acabó la historia. O sea, aquí ganó el capitalismo y ganó el liberalismo económico y político. Se acabó el fin de la historia. Falso. Después viene el estallido, van los pingüinos, después de los pingüinos, el año 2005, 2011, la educación gratuita y de calidad de la Camila Vallejo, el 2011, contra el primer gobierno de Piñera, y después en el segundo gobierno de Piñera el estallido del 2019. Y ahora estamos en peligro, continuamos en peligro, bajo alarma. Estamos en un momento delicado que hay que ponerse las pilas. Ya, no hablo más, he hablado cualquier clase de estado. Bendiciones, viva Cristo Rey.